Estos son todos los métodos actuales para poder recuperar una cuenta de Facebook. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Voy a irme directamente al grano, un tutorial acerca de cómo poder recuperar tu cuenta de Facebook. Obviamente todos estos métodos son por la vía legal. Antes de que vayas a comentar cualquier clase de hate, todos estos métodos son los más actuales para poder recuperar una cuenta de Facebook. Llámese que olvidaste tu contraseña, la perdiste, la extraviaste, no tienes acceso a tu correo electrónico. ¿Cuáles son los métodos totalmente legales? Sí, hay otros métodos que podríamos llamarlos no legales. También estarán una breve explicación y un post elaborado en mi página web abajo en la descripción. Pero bueno, antes que todo, ya estoy directamente aquí. Si te ha llegado a suceder que extraviaste lo que es tu cuenta de Facebook, también hay otras situaciones en las que básicamente la inhabilitaste, ya no tienes acceso. Bien, cuando logras escribir aquí lo que es tu correo y básicamente no logras acceder, acá por ejemplo olvidaste tu cuenta, puedes directamente escribir acá por el nombre de usuario. Aquí lo más elemental es escribir un número de celular o un correo electrónico vinculado a la cuenta para que directamente en el servidor de Facebook empiece a localizar lo que es tu cuenta y empezar al proceso de la recuperación. O directamente desde otro Facebook podrías irte a tu perfil y en la parte de arriba, después de facebook.com, en la parte donde has colocado algún nombre de usuario, simplemente copiar el nombre de usuario y obviamente llevarlo a esta parte. Vamos a ver que por ejemplo obviamente me localiza aquí la cuenta de Facebook. Es claro que te da dos opciones: enviar por correo electrónico a lo que es esta cuenta directamente un código para que puedas recuperar y restablecer lo que es la contraseña, o enviar un código SMS a un número de celular vinculado a la cuenta de Facebook. Ya lo sé, estos son los métodos más básicos. Obviamente ya no estaríamos realizando lo que es el video, porque ya sabemos que después de estos métodos te envían un código, ya lo vinculas, después ahí colocas, restableces la contraseña con una nueva. Pero si no tienes acceso, y si ya no tienes acceso a esta parte, déjame decirte que bueno, actualmente, luego después de esto dice que intentes nuevamente iniciar sesión. Si ya no tienes acceso a tu correo electrónico, puedes intentar iniciar sesión de nuevo. Pues claro que no, porque no sé cuál es la contraseña. Si le doy aquí en no puedo acceder a mi dirección de correo electrónico, prácticamente ya desde el 2018 a actualmente el 2020 ya no puedes hacer prácticamente nada. Lamentamos que estés teniendo estos problemas. Ya no se puede tener acceso directamente a lo que es una contraseña antigua. Lo más recomendable, ojo, lo más recomendable cuando puedas recuperar tu cuenta, y esto ya lo voy a estar mencionando hasta el final, es que tengas ahí pues correos alternativos o correos de amigos para poder recuperar tu cuenta de Facebook. Sí, suena un poco absurdo, pero lo más recomendable para tener una mejor protección en tu cuenta. Bien, dicho esto, ya prácticamente después de este acceso restringido, que ya no puedes hacer prácticamente nada, te voy a estar dejando 3 enlaces abajo en la descripción. Obviamente también explicación extra en descripción, porque de ahí tendremos que irnos a lo que es el servicio de ayuda. Y bueno, en tiempos, ya lo sabemos, de pandemia, pues sí ofrecen un poco más de servicio, más retrasado. Pero de hecho aquí tienes algunas de las preguntas frecuentes, como crearon, bueno, básicamente que no puedo iniciar sesión de Facebook. Y después de aquí prácticamente te despliega todas las instrucciones necesarias para llevar a cabo pues una recuperación de la cuenta, siempre y cuando estés en el dispositivo donde has iniciado sesión. Es lo más recomendable, y ojo, lo destaco, no quiero ser un poco repetitivo, pero debes de recuperar tu cuenta de Facebook si la estuviste utilizando cotidianamente en un dispositivo móvil o en una computadora donde accedías frecuentemente. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque obviamente después te vas al siguiente enlace, obviamente el enlace abajo en la descripción, donde reportas aquí un error al iniciar sesión. Si tienes problemas, aquí lo más recomendable es colocar un correo electrónico de contacto y qué estabas haciendo cuando se produjo el problema, qué esperabas que sucediera, qué sucedió recientemente. Aquí básicamente te desplayas, escribir que no has tenido acceso a tu cuenta de Facebook. Ahí colocas todos los datos pertinentes, llámese directamente que has olvidado lo que es la contraseña o que alguien te la ha extraído y la ha cambiado. Ok, podrías dar una pequeña explicación de que básicamente de lo que ha sucedido, que no has tenido acceso a tu cuenta, y acá después colocar mi cuenta de Facebook es, posteriormente irte a otra cuenta de Facebook o poder localizarla con un enlace que te voy a estar dejando abajo en la descripción. Puedes localizarla también colocando aquí lo que es www.facebook.com/public, luego después el nombre de usuario, o si no desde otro Facebook lo puedes colocar yéndote a tu perfil y luego después acá describirlo en la parte de descripción del problema. Y acá lo fundamental, elegir archivos
Ojo, capturas de que no has tenido acceso ahí, todas las capturas elementales que sean directamente desde la computadora o dispositivo en el cual estás accediendo. Y obviamente esta parte, instrucciones para subir una captura, también debes de leerlo, lo más recomendable. Aquí básicamente sube todo lo necesario para que se pueda reportar el problema y te puedan ayudar directamente en un correo electrónico de contacto. Así es que obviamente esta parte es por la vía legal. El enlace va a estar abajo en la descripción y luego después me voy a ir con el siguiente enlace porque es confirmar tu identidad. En esta parte, para poder revisar tu cuenta, completa el siguiente formulario en el cual te dice que los tipos de documentos de identificación que se admiten en Facebook actualmente aquí los tendrías: el certificado de nacimiento, la licencia de conducir, el pasaporte, el acta de nacimiento, y acá también te despliega otros grupos para poder llevar a cabo esto y cómo puedo subir un documento, una copia de identidad. Aquí te lo despliega tal cual, con el cual sería lo fundamentable, un documento de identidad. Aquí tal cual lo desplegas y la dirección de correo electrónico donde iniciabas sesión en lo que es la cuenta de Facebook con la cual no puedes acceder. Lo más recomendable es que sea un acta de nacimiento, una CUR, un pasaporte, y de esta manera puedes enviarlo directamente. Y obviamente si lo envías todo desde la misma dirección IP, eliges los archivos adecuados, sin duda te estarán resolviendo el problema y tendrás acceso a tu cuenta. Por lo tanto, lo más recomendable es esta segunda página, confirmar tu identidad, para que puedas realizar todos estos pasos y tengas acceso ya preferentemente a tu cuenta de Facebook. Luego después tendríamos otra que ya es totalmente diferente, es si tu cuenta personal se inhabilitó. Si crees que tu cuenta se inhabilitó por error, puedes proporcionar más información para investigar el problema. Este enlace también lo voy a estar dejando abajo en descripción. Aquí dirección de correo electrónico de inicio de sesión o el número de celular con el cual iniciabas, aquí tal cual lo despliegas. Aquí te dice tu nombre completo tal como aparece en la cuenta, Doctoralia por ejemplo PC, aquí el nombre, y tu documento de identificación. Aquí de igual manera todos los documentos que he mencionado anteriormente, seleccionarlos, elegirlos. ¿Para qué? Para que se esté ahí analizando. Esto posteriormente se llega a demorar un poco, pero sin duda si se inhabilitó tu cuenta, no tienes acceso, también te va a ser de mucha utilidad. ¿Para qué? Para poder entrar ahora sí, poder modificar la contraseña y de esta manera pues ya tener acceso total a la cuenta de Facebook. De esta manera serían 3 enlaces que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, también el cuarto enlace para el servicio de ayuda. Y bueno, ya posteriormente también existe otra alternativa si es en tu caso de que por ejemplo alguien extravió, o llamémoslo así, pues quiso cambiar tu contraseña, te hizo ahí una mala jugada. Alguien por ejemplo se quiere hacer pasar por ti en una cuenta. Bueno, acá directamente también te voy a estar dejando otro enlace. Esto es para reportar una cuenta de impostor. Acá por ejemplo vamos a traducirlo para que veas explícitamente. Si no tienes acceso a la cuenta de Facebook y quieres reportar que alguien está haciendo algo, bueno, alguien está usando mi dirección de correo electrónico en su cuenta, acá lo puedes hacer. Si alguien está utilizando esto, alguien creó una cuenta para mi empresa o organización, esto básicamente a modo empresarial. Y si alguien creó una cuenta pretendiendo ser yo o un amigo, que preferentemente sería la tercera opción, acá te despliega si tienes una cuenta de Facebook o no, y posteriormente esta cuenta te está suplantando. Aquí podrías seleccionar todo lo posterior, y luego después aquí te desplegaría tu nombre completo, tu dirección de correo electrónico de contacto, tu nombre completo del perfil del impostor, la dirección de correo electrónico o número de celular que aparece en el perfil del impostor, y bueno, elegir todos los archivos, todas las identificaciones posibles con la cual pues obviamente tengas como base que esa persona se está haciendo pasar por ti. Y directamente si alguien está usando tu dirección de correo electrónico para acceder a tu cuenta, pues también lo tendrías desplegado aquí, y esto para reportar básicamente la cuenta de un impostor. Con esto básicamente serían todas las técnicas por la vía legal. No existen otras técnicas. Claro que sí, hay demasiados videos en YouTube que dicen los métodos más actualizados y los métodos fiables, los métodos finales, pero básicamente son las únicas alternativas por el método legal. Y ya finalmente, a modo de conclusión, siempre cuando recuperes una cuenta, siempre lo más recomendable es irte a la parte de seguridad e inicio de sesión. Siempre para qué, para que en esa parte autentificación de 2 pasos, lo más recomendable, inicio de sesión autorizados, y también por ejemplo aquí elegir de 3 a 5 amigos para contactar en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta. Para que si eres un poco descuidado, la cambias, tienes una breve intuición de que puede ser comprometida tu cuenta, puedes aquí directamente recibir cualquier alerta, activarla o elegir de 3 a 5 amigos para contactar en caso de que no tengas acceso. Así es que esta parte de seguridad muy recomendable, y la autenticación de 2 pasos.
ellos. Y ya finalmente yo con esta me voy a despedir. Si son todos por los métodos legales. Si quieres saber otros métodos que no sean totalmente legales, te invito a que consultes enlaces abajo en descripción. Yo con esta me despido. Master Tutos fuera. Peace out.